Buenas noches para todos. Están ustedes conectados con la serie Jesús revela su plan de amor en las profecías de Daniel y Apocalipsis. A nombre de Ronald Alberto Puente, nuestro ingeniero de plataforma, y de este servidor Miguel Ángel Puente, les damos una cariñosa, cordial bienvenida a nuestro capítulo número 14, entendiendo la estatua de Nabucodonosor en su 10ª parte. Alguien me decía hoy, ¿cómo es posible que usted lleva 10 o cuántos temas en la estatua de Nabucodonosor? Dije, 8 temas llevamos. ¿Cómo es posible? Ya, para que usted vea lo detallado que hemos estado estudiando. Así que bienvenidos a este capítulo de hoy que será también bien explicadito. Y como es nuestra costumbre, no podemos abrir la palabra de Dios ni comentar de ella hasta no pedir la bendición. Acompáñenos en una actitud de oración en donde se encuentre. Muchas gracias. Padre, gracias por este día. Gracias por esta oportunidad de analizar tu palabra, de ver el cumplimiento profético. Aumenta nuestra fe y nuestro conocimiento de tu palabra. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro. Lo rogamos en el nombre amable, hermoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos tomado casi como un texto fundamental de este capítulo de Daniel, Isaías 46, 9 y 10. Acordado de las cosas pasadas, las profecías pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús nos revela todas las cosas los estudiosos de su palabra. Bien, un repasito para beneficio de aquellos que de pronto últimamente no nos han podido acompañar. El capítulo de Daniel es el sueño de Nabucodonosor, en donde ve una estatua impresionante cuya cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies, parte de hierro, parte de barro. Estaba él mirando y sin que una mano interviniera, una roca vino, le dio en los pies a la estatua y la volvió añicos y el viento se la llevó en pedacitos. Y esa roca creció, invadió toda la tierra y Daniel dijo, ese será un reino de Dios que no será dado a nadie más. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces vimos que Nabucodonosor representaba el imperio neobabilónico, pero después de él la profecía decía, se levantaría otro, lo vimos, Medo-Persia, y un tercer reino de bronce, Grecia, y un cuarto reino fuerte como el hierro, cruel, largo como las piernas, y finalmente los 10 dedos de los pies, en parte fuertes y en parte frágiles, y la profecía decía algo muy claro respecto a los pies. Leámoslo, recordémoslo para entrar ya en materia esta noche. Daniel 2, 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, dividido, no olvidemos esa palabra. Mas no habrá en él algo de la fuerza del hierro, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y ya en los capítulos anteriores hemos estado justamente analizando esa frase tan impresionante. No se unirán el uno con el otro. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo algunos poderosos
desafiaron el cumplimiento de la profecía de Daniel 2, pero fracasaron. Entre ellos, Justiniano I, desde Constantinopla, el reino de Oriente, Carlomagno, en el reino de Occidente, y Carlos V, que fue emperador de Alemania y emperador de España, y cuyo territorio era tan inmenso que decían no se ocultaba el sol en su territorio, porque tenía también terrenos aquí en América, lo que es México, lo que es Colombia, los países bolivarianos prácticamente. Y trataron de unir a Europa en un solo reino, pero claro, ¿qué dijo la palabra de Dios? Por favor, a leer. No se unirán, será un reino dividido. Veámoslo en pantalla, que no se nos olvide. Esta frase es clave. No se unirán, será un reino dividido. En este capítulo analizaremos muy brevemente otros dos personajes de la historia, quienes también trataron de contradecir la profecía bíblica. Si el siglo XVI, 1500 y algo, correspondió a la grandeza de España y de Alemania con Carlos V, es indudable que a Francia le pertenece el poder del siglo XVII, 1600 y tanto, y comienzos del siglo XVIII, 1700. Y nos hemos referido y nos referimos al reinado de otro que pretendió unir a Europa bajo su mano. Veámoslo. Luis XIV, llamado también el Rey Sol. ¿Y por qué lo llamaron el Rey Sol? Porque él mandó algunas veces tallar monedas y algunas medallas donde él creía que era la lumbrera pues de Europa, un tipo pero omnipotente, se creyó el dios Sol. Su padre fue Luis XIII, él murió cuando justamente Luis XIV tenía 5 años, y su madre, Ana de Austria. Noten, el padre del francés, la madre de Austria, la mezcla de sangres, ¿no? Y ella gobernó hasta que él cumplió los 18 años. Y él se casó entonces con María Teresa, hija de Felipe IV de España. Entonces, nótese ahí esas alianzas humanas, ¿no? Tratando de que el principito que nazca de esa pareja sea el dueño de ambos países, y así vamos creciendo. Este fue un nuevo cumplimiento de Daniel 2:43. ¿Qué dice Daniel 2:43? Pongámoslo en pantalla. Mezclaránse con simiente humana, mas no se pegará. No se pegará. Por más esfuerzos que hicieron, no se pudieron unir. Cuando murió el suegro, Felipe IV, en su testamento, Felipe IV especificó que los Luises de Francia, Luis XIV, Luis XIII, Luis XV y los que vinieran, quedaban excluidos del trono de España, no tenían derechos, él se vacunó. Pero entonces veamos la siguiente diapositiva, como quedó fuera del testamento Luis XIV, entonces resolvió adueñarse de España a la fuerza. La invadió y claro, toda Europa se alarmó. Holanda, Inglaterra, Suecia se unieron contra él, contra Luis XIV, y hubo un tratado de paz en el año 1668. Pero en 1672, o sea, 4 años después, Luis XIV se vengó y fue e invadió a Holanda. Y no paró ahí. Veamos, siguió en sus avances con su viejo sueño de imperio. Quiso unir todos los fragmentos de Roma e ir en contra de la palabra de Dios que dijo, no se pegará. Siguió con nuevos triunfos y ensanches de su territorio. Ahí lo hemos puesto en un círculo en rojo,
Ahí se alcanza a ver, ¿no? España, Francia y países aledaños. Tuvo relativos éxitos, sí, triunfos, y su lema fue: el Estado soy yo, el Dios Sol, el Rey Sol. Imagínense. El ceremonial de su etiqueta pareció un culto a la divinidad. Esto dicen que, mejor dicho, allá en el palacio, eso era como si él fuera un dios, una etiqueta impresionante. Su arrogancia y poder, caramba, quedó manifestada en una moneda que mandó justamente a acuñar con su busto y en alto relieve y con la expresiva leyenda que ustedes tienen ahí en pantalla. Fundarum terraque potens adquet admiter orbis, que quiere decir en español: el que tiene poder sobre las ondas y la tierra y es árbitro del mundo. ¿Cómo sería, pues, el orgullo y la aspiración de este hombre? Y el gusto de él ahí, para que todo el mundo supiera quién era, pues, el Dios Sol, el Rey Sol. Tremendo, ¿no? En el siguiente cuadro lo colocamos para comentar que tuvo el reinado más largo de gobernante alguno en Europa. Reinó 60 años. Construyó el inmenso Palacio de Versalles. Estaba buscando en internet y se dice que tenía 8.000 hectáreas con jardines y todo. Impresionante, 8.000 hectáreas. Un monumento, pero al despotismo, al derroche ante la pobreza de su pueblo. Se dice que trabajaron en la construcción de este Palacio de Versalles 36.000 obreros por 15 años. Imaginen ustedes, hermanos míos, 36.000 obreros por 15 años. Murió el 1 de septiembre de 1715 y en sus últimos días vio con inmenso pesar el derrumbe de su vana ilusión de ser el nuevo César de un imperio romano. No pudo. Su último emblema fue Deo minor sed orbe major. Inferior a Dios, pero superior al orbe. Qué orgullo, qué vanagloria la de este hombre. Trató de unir a Europa por encima de todo, pero ¿qué dijo la profecía? Escribámoslo otra vez. Sí. No se pegará. ¿Sí? Así que, como ustedes pueden ver, uno tras otro, todos ellos se desvanecieron ante las tres palabras bíblicas. No se pegará. Hablemos de otro personaje impresionante, Napoleón Bonaparte. A finales del siglo XVIII, 1700, Napoleón caló entre los franceses en un momento que fue un suceso histórico, la Revolución Francesa. Eso tuvo alcances universales, porque es un movimiento de liberación del feudalismo, del poder de los reyes, de los duques, los condes, los príncipes, ¿ya? Y habiendo tomado la senda militar, este joven ascendió vertiginosamente en la jerarquía castrense al nunca defraudar a sus superiores. Todo lo que le encomendaban lo hacía exitosamente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, ocurrió en 1795, cuando los franceses se levantaron en una insurrección pro-monárquica que pedía el fin de la república y la restauración del rey en su trono. O sea, tratar de hacer fracasar la Revolución Francesa. Pero Napoleón, a cargo de un ejército improvisado, defendió el palacio de Tullerías. Se alcanza a ver algo a la izquierda en nuestro cuadro. Es un pintor que trató de representar ese choque ahí que hubo. Defendió el palacio de las Tullerías y sofocó con artillería la insurrección contrarrevolucionaria. Y claro, eso se ganó el respeto y la admiración de los jacobinos. ¿Los jacobinos quiénes eran? Eran aquellos que estaban procurando justamente tratar de impedir que los reyes volvieran a gobernar.
Así que empezó a tomar mucha fama. Napoleón dedicó sus primeros años a cargo de misiones cruciales para Francia en la geopolítica. Y a finales de 1700 realizó una cantidad de misiones y todas exitosamente. Veamos que entre ellas se cuenta ganar con un ejército harapiento y mal alimentado batallas al norte de Italia, la ocupación de Venecia. Luego de gozar de 1000 años de independencia, el sometimiento de Austria, sus órdenes y la confiscación de Países Bajos y el territorio del río Rin. Mejor dicho, eso empezó a invadir y a armar un ejército impresionante. Y es que los éxitos militares de Napoleón, vamos a poner una diapositiva para representar, le acarrearon fama en toda Europa. Eso se hablaba de su profundo conocimiento de tácticas militares y de su inteligencia prodigiosa para desarticular los ejércitos enemigos más poderosos. Nadie paraba frente a Napoleón. Y claro, veamos que dicho prestigio le valió para comandar al ejército francés en una expedición por Egipto. Mira hasta dónde se va este hombre, al África. Por entonces era una provincia del Imperio Otomano, con el objetivo de cortar las rutas británicas hacia la India, porque veían en Inglaterra un poder que les cortaba mucho el comercio. Y en efecto, Napoleón venció con 25.000 hombres a 100.000 soldados británicos en la batalla que se llamó la Batalla de las Pirámides. Pero más tardecito registró un duro golpe en su contra. Diremos que el célebre almirante Nelson, que allá en Inglaterra eso es un héroe muy destacado, destruyó toda la flota francesa en la batalla del Nilo. Y ahí Napoleón tuvo su primer revés. Lógico, él era muy fuerte en artillería e infantería, pero ya en lo que se llamó la fuerza naval, ahí sí Inglaterra siempre ha sido un poder muy destacado y ahí perdió Napoleón. En ese punto, a Napoleón se le juzga de indolente porque abandonó a su ejército allá en Egipto. Los dejó, se vino solo con pocos hombres, los dejó a su suerte allá abandonados y eso sí se lo criticaron. En las inclemencias del desierto egipcio y de esta forma haber salvado su pellejo y se fue para Francia, se regresó él, llegó metidos allá los soldados. En 1798, y veamos que esto es muy importante para nosotros, lo que vamos a estudiar más adelante en los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel. En 1798 invadió los estados pontificiales y apresó al Papa Pío VI, llevándolo preso a Francia, en donde un año después murió, en la ciudad de Valence. Nadie, ningún emperador, nadie había osado jamás tomar prisionero al Papa. Y este sí lo hizo con el mando del general Berthier. Entonces va a París como primer cónsul en 1802 y se nombra cónsul vitalicio. Enseguida vemos que en 1804 como emperador, se proclamó como emperador de los franceses, se proclamó, no proclamar. Y claro, ahí hay un par de historias que dicen que él estaba rezando y que llegó por detrás entonces el Papa y lo coronó. Otros dicen que no, que él mismo tomó la corona y se la puso. No se sabe qué es la verdad. El caso es que en el frente colonial Napoleón hizo caso omiso a la Convención de la Revolución Francesa de 1794 que abolió la esclavitud. Y como primer cónsul, pongamos en pantalla, exigió restaurar la esclavitud
en la isla de la Española, que hoy es Haití y República Dominicana. Esa era propiedad de Francia. Y entonces vuelve e impone la esclavitud ahí para usufructuar al máximo de la caña de azúcar y obtener recursos con que financiar sus batallas. Movilizar esos miles de hombres y toda esa artillería, caballería, eso no era cualquier cosa. La alimentación y todo lo que se requiere para esos miles de hombres, eso era mucho dinero. Y claro, en su calidad de emperador, Napoleón recapituló una serie de batallas sobre las monarquías europeas, las cuales se aliaron para hacerle contrapeso al expansionismo francés, porque estaba creciendo y creciendo. Hay una cantidad de batallas. Y yo dije, esto no se puede enumerar en este tema. Demasiado, eso peleó contra todo el mundo. Y claro, su mayor rival, Gran Bretaña. En el siguiente cuadro lo hemos colocado para comentar que sus deseos de aislar a la Gran Bretaña, la vemos allá arribita a la izquierda en color, el color de especie como naranjita. Él quiso, si se quitaba a la Gran Bretaña encima, la podía invadir, conseguiría el dominio total de Europa. Entonces, él iba a aprovechar una alianza establecida mediante el Tratado de San Ildefonso, que fue en 1796, con España para la consecución de sus objetivos. Y claro, ahí hubo un problema. Resulta que venían unos barcos, unas fragatas cargadas, pero de miles de monedas de Uruguay, Paraguay y Argentina, con una cantidad de impuestos para España. Y entonces no se sabe por qué, teniendo un tratado de paz de Inglaterra con España, España pierde las fragatas porque Inglaterra se las cañoneó, se las hundió, otras logró salvar lo que traían, y hasta hace poco hubo buzos que rescataron todo ese tesoro. Es toda una historia, se llamó la fragata Mercedes en 1804. Entonces, claro, ahí Napoleón aprovechó y dijo, vamos a declararle la guerra a Gran Bretaña por haber hundido la fragata, por las fragatas de España, que eran 3. Y, lógicamente, trató de conseguir un bloqueo continental a Gran Bretaña, pero no sería posible en su totalidad, dado el apoyo que Portugal, que está aquí en la península ibérica, ustedes ven ahí en un color rosadito al lado del amarillo de España. Portugal estaba al lado de la corona británica. Entonces, por ello, con el beneplácito de Carlos IV, que estaba reinando ahí en España, y de Manuel Godoy, Napoleón introdujo sus tropas en España con el pretexto de iniciar la emancipación o la ocupación de Portugal. Sin embargo, el intento real de apoderarse de España y el traslado de la familia real española a Bayona para forzar la abdicación de Carlos IV y Fernando VII. Estos serían los detonantes de la llamada Guerra de la Independencia Española, porque invadió a España y España no se dejó. Comenzó una serie de batallas y de guerras que eso van a durar un poco de años. En la siguiente diapositiva comentamos que tras una cantidad de guerras, de batallas contra Gran Bretaña, contra Portugal, Prusia, Austria, Rusia y otros, pues fue poco a poco fortaleciendo el territorio de su imperio. En este mapa, no sé si se alcanzarán a verlo, en las costas hay una linecita roja. Esa linecita roja muestra el poder de Napoleón controlando todos los puertos, todas las costas, pero menos la de Portugal aquí en el extremo izquierdo, que está en amarillito, y lógico, arriba las Islas Británicas. Entonces, él trató de todas las fronteras cerrarlas para ver si podía hacer caer a la Gran Bretaña, a Portugal, a Prusia, Austria y Rusia. En 1805, la Marina inglesa se mostró invencible en una batalla que tuvo contra Napoleón, una batalla de Trafalgar. Pero Napoleón
se vengó y en la batalla de Austerlitz, un año después, venció a los ingleses. Eso era un toma y lleva. Entonces, veamos que habiendo conquistado gran parte de la Europa occidental, los enemigos más fuertes de Napoleón pues seguían siendo los ingleses y los rusos. Y justamente la fallida invasión contra los rusos fue el comienzo de su declive. Hasta ahí le llegó. Dice la historia que de los 600.000 hombres que envió en 1812 para combatir en ese gélido, ese frío territorio ruso, menos de 100.000 regresaron en pie. Mandó 600, regresaron 100.000. Es decir, que murieron 500.000, medio millón. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que ya disminuido Napoleón fracasó, volvió a enfrentarse con ellos y fracasó una vez más en la batalla de Waterloo en 1815, cuando ya cayó prisionero de los británicos. Napoleón marcó con guerras y leyes el inicio de una historia contemporánea de Europa. Eso sí hay que reconocerse. Pero hay una historiadora francesa, pongámosle el nombre aquí en pantalla, Lea Charlicoart, escribe mucho sobre Napoleón, hizo mucha investigación, hacía cabilla francesa, y dice que Napoleón quería ser recordado como un emperador caído que murió a miles de kilómetros de Francia en una pequeña roca volcánica. Sí, un emperador que nunca abandonó su investidura de soldado. Veamos, hasta el final de sus días, como lo simbolizaba su uniforme azul y lógicamente ese sombrero lo llaman bicorne, así como su lecho de muerte en Santa Elena, un catre militar de hierro liso, hasta el final uniformado. Para algunos fue un genio militar que levantó un vasto imperio con Francia como un moderno estado centralizado, pero para otros, son unos comentarios terribles, fue un tirano que reinstauró la esclavitud en las colonias de América y envió a la muerte a cientos de miles de soldados en las absurdas batallas que sostuvo. En Estados Unidos, la crítica fue violenta. ¿Por qué? Porque descubro que el estado de Luisiana pertenecía a Francia, a los Luises. Y Napoleón se la vendió a Estados Unidos para sostener sus batallas. Entonces, claro, la crítica del presidente de Estados Unidos de ese tiempo fue mortal, de ver cómo vendía los territorios de Francia a sostener sus batallas. En el siguiente cuadro comentamos que se cumplieron el año pasado 200 años de la muerte de Napoleón Bonaparte. El soldado general y emperador francés falleció en el exilio el 5 de mayo de 1821. Habían discurrido 6 años de su destierro en la remota isla británica de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Traten ustedes de ver ahí entre el África y Suramérica un puntico rojo que colocamos. Era el fin del mundo por allá. Para allá lo mandaron los británicos, porque ya antes lo habían apresado, lo habían colocado en otra isla cerca de Europa y ahí se voló y hubo algún ejército. Entonces esta vez lo pusieron allá y guardiado con bastantes soldados. Así que en el Atlántico Sur quedó él allá y dice la historia, ¿no? Que esa isla azotada por el viento, infestada de ratas. Y durante esos años, pues Napoleón Bonaparte estuvo rodeado, lógicamente, de sus amigos, de sus allegados, de una guarnición de británicos para frustrar que se escaparan. Finalmente, digamos, su desafío a la profecía bíblica se puede sintetizar en las mismas palabras del fracasado emperador. Dijo, si hubiera dispuesto de tiempo, muy pronto hubiese formado un solo pueblo en toda Europa y cada uno, al viajar por todas partes, siempre se habría hallado en su patria. ¿Cómo sería el sueño?
Pero veamos que la palabra de Dios dijo, no se nos olvide, no se pegará. Todos ellos se desvanecieron entre las tres palabras bíblicas. No se pegará. La palabra de Dios es fiel, sus profecías fiel, no tienen quiebra. En el próximo capítulo hablaremos del Kaiser Guillermo I de Prusia y de Adolf Hitler, que desafiaron la profecía. Y bien, esta noche al terminar nuestra reflexión, Jesús nos dice, solo quien con humildad acepta mi amor y mi palabra será bienvenido en el día final. Prepárate. Las profecías terminarán y pronto vendré por ti. Qué promesa tan hermosa. Abramos en el par de minutos que nos quedan la posibilidad de que haya alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte respecto al tema de esta noche. Usted puede prender su micrófono y preguntar su pregunta, su inquietud o algún aporte, porque aquí no lo hemos dicho todo, obvio, no hay tiempo para mencionar tantas cosas. Bueno, si no hay comentarios, entonces vamos a dar por terminada nuestra sesión con una oración. Nuestro Padre Celestial, qué precisa es tu profecía. Esto no tiene quiebra. Bueno, al fin y al cabo, como dice Isaías, tú eres Dios. Conoces todo desde el principio hasta el final. Que nuestra fe sea firme en tu palabra, en tus profecías. Y más saber, y has prometido proféticamente volver por nosotros. Este mundo no es nuestro hogar. Te queremos ver pronto. Regresa pronto. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Deseamos invitarles a nuestro próximo capítulo, que será el número 15, entendiendo la profecía de Daniel 2, todavía en su 11ª parte, u 11ª parte. Todavía, sí, todavía. Y nos falta hablar de la piedra que destruye la imagen. Bueno, ahí vamos pasito a pasito, bien explicadito, cosas que tal vez no sabíamos, pero que ayudan a reconfirmar la palabra de Dios, la historia. La historia va al lado de la profecía. Es muy importante que lo sepamos.